Trabajo de la Universidad Nacional de Buenos Aires, especialización en constitucionalismo del Estado Social y Democrático de la Universidad de Toledo en el año 2006, juez del trabajo por concurso de la provincia de Buenos Aires y en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta septiembre del 2022, cofundador de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo. Fue el primer presidente con mandato desde el 2017 hasta el 2019, docente de Derecho del Trabajo en cursos de posgrado de la Universidad de UNPAS y de la UBA. Publica habitualmente temas vinculados con el mundo del trabajo, la defensa y la promoción de los derechos humanos. Adelante, doctor. Buenas tardes, ¿cómo están? Déjenme un segundito que me acomodo un poquito. No sabía que empezaba primero. Bueno, un gusto estar en San Nicolás. Muchas gracias al colegio. Muchas gracias al Foro Federal de Trabajo. Sé que trabajaron mucho, y disculpen, no pude estar, que hubo debates muy interesantes. No, me gusta siempre escuchar y participar. Y bueno, tenía una clase, voy a tratar de justo que dar por Zoom y no pude. Pero realmente es valioso en estos tiempos poder conversar, poder reflexionar, poder pensar juntos los problemas del mundo del trabajo y del derecho al trabajo. Bueno, sé que es un interés mayoritariamente de la abogacía litigante y de la magistratura, ¿no? O sea que el tema mío es un tema... tengo una formación no solo jurídica, sino una formación que va hacia diagonales que se juntan con las ciencias sociales del trabajo y por tanto siempre tengo alguna desviación para ese lado, tratando de entender profundamente por qué pasan las cosas que pasan, ¿no? ¿Por qué se legisla? ¿Por qué se está legislando? ¿Cómo se está legislando? ¿Y qué es lo que se persigue? Yo diría que el otro día en una charla con profesionales de las ciencias sociales de distintas visiones, de distintas disciplinas, y comencé así preguntándole, si yo les pregunto si están de acuerdo que en Argentina estamos frente a la negación del orden jurídico y de la supremacía constitucional. ¿Están todos de acuerdo? Y nadie decía nada. Bueno, si nadie dice nada, es que están de acuerdo. Y si no, que levante la mano el que no está de acuerdo. El problema es que digo, eso no lo dice un opositor cerril de estas modificaciones legislativas, sino que eso lo dijo 3 días hábiles después de sancionado, de publicado el DNU, lo dijo una declaración de profesores de Derecho del Trabajo de las universidades nacionales. Negación del orden jurídico y la supremacía constitucional. Yo diría que después de eso, estamos hablando del 26 de diciembre de 2023, no hubo muchos cambios que permitan modificar esta definición. Entonces yo, como si fuera un veredicto, me pregunto, ¿hay una reforma laboral? ¿O es solo una regulación legislativa, inclusive bastante viciosa? ¿Hay un cercenamiento del derecho a huelga? ¿Hay una responsabilidad internacional del Estado argentino frente a las modificaciones comparado con lo que establecen los pactos, declaraciones y tratados internacionales del derecho internacional de los derechos humanos?
eficacia pueden tener los derechos fundamentales frente a terceros en los litigios judiciales? Bueno, esas son las preguntas que yo me hago y probablemente muchos de ustedes se harán. Intentaré compartir con ustedes algunas conclusiones. Primero, yo creo que el objetivo del DNU era establecer un plan de desregulación de amplísimo alcance, con lo cual ya estamos definiendo que no es solo una desregulación, es una desregulación y una re-regulación. Porque también dicen que lo que se persigue es la eliminación de numerosas regulaciones. Pero cuando inmediatamente vemos qué es lo que pasa con el título 4 del DNU y el título 5 de la 27742, vemos que hay una precarización de entrada, una precarización en la ejecución del contrato de trabajo, una flexibilidad de salida, una limitación de responsabilidad del empleador principal y una violación de derechos fundamentales al anular aspectos de la discriminación en el despido y una nueva injuria grave, que es lo que brevemente voy a, de acuerdo al tiempo que tenga, que voy a exponer. Entonces, como decía el querido profesor Óscar Armido Ugarte, cuando analizaba las disposiciones, las reformas laborales en boga en los años 90, en paralelo con las políticas públicas neoliberales, él decía que esas modificaciones desregulaban lo individual y limitaban lo colectivo. Es coherente. Es decir, disminuir por una cuestión de costos y de competencia, disminuir el costo del salario y de los derechos laborales y limitar la acción colectiva que impugne y que proteste por esas reformas. Entonces, primera conclusión, primera respuesta a ese veredicto sería que no estamos frente a una reforma. No estamos frente a una reforma, porque una reforma implicaría, una reforma en estos tiempos, implicaría como primera medida solicitar la asistencia técnica de la OIT. Como segunda medida, consultar todas las entidades sectoriales, todas las entidades sociales y académicas, todos los centros académicos vinculados con el trabajo. No se ha hecho. Y veamos que lo que se ve es un tránsito de la formalidad hacia la informalidad, al revés de lo que plantea la OIT. La OIT plantea fortalecer la presunción de la laboralidad, plantea reconocer la informalidad, plantea advertencias sobre la tercerización, plantea la unicidad contractual. Y nada de esto está planteado o es inquietud del legislador, individual o colectivo. El profesor Pérez Amorós de Barcelona dice: es imposible omitir la laboralidad de la inteligencia artificial, con dos procesos complejos: la digitalización del trabajo y la digitalización del derecho al trabajo, porque eso lo que implica es la economía versus el derecho. Si a la economía la dejamos sola, evidentemente va a haber serios problemas para el derecho. Y si el derecho no es capaz de regular de acuerdo a los principios y a los derechos fundamentales y los derechos humanos, también vamos a estar en problemas. Entonces, fíjense lo que aprobó hace pocos días, la semana pasada, terminó la Conferencia Internacional del Trabajo, la 113 reunión de la OIT, aprobó el convenio 192 de peligros biológicos en el lugar de trabajo, con una serie de preocupaciones: el cáncer,
las enfermedades respiratorias, las enfermedades cardiológicas. En esta regulación regresiva, me niego a decir de reforma laboral, en esta regulación nada se estudia sobre los riesgos del trabajo y mucho menos de los riesgos psicosociales del trabajo. También la OIT dijo que había que hacer un debate apuntando al año que viene sobre el trabajo decente en la economía de plataformas digitales. ¿Por qué? Porque es necesario que la innovación tecnológica pueda ir de la mano de la protección y de la equidad. ¿Y qué otra cosa? Fíjense, todo en contra de lo que contiene esta regulación que tenemos en Argentina. Resolución para reducir la informalidad y hacer una transición hacia el trabajo formal. Y por último, entre la síntesis que da la propia OIT, preocupación por el uso continuado de sanciones penales y acoso judicial contra el sindicalismo por actividades legítimas, que es lo que poco nosotros debiéramos ver. Entonces, si vemos que el principio de progresividad está implícito en el artículo 75, inciso 19 y 23 de la Constitución, si vemos que también podríamos decir que está implícito en el 65 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque la facultad de dirección del empleador tiene un carácter funcional teniendo en cuenta los fines de la empresa, sin perjuicio de la preservación y mejora de derechos personales y patrimoniales del trabajador. ¿Qué es eso sino el principio de progresividad en el derecho positivo infraconstitucional? Y bueno, por supuesto, artículo 2, apartado 1 del PIDES, artículo 26 de la Convención Americana, y recordarlo a Sergio García Ramírez. Muchos de ustedes habrán leído algunos de sus fallos. Sergio García Ramírez fue durante 10 años presidente de la Corte Interamericana y fue él el que también nos trajo el control de convencionalidad, que es una obligación para la magistratura. Es una obligación para los pretensores de justicia llevar las convenciones y una obligación para la magistratura aplicarlas. Y Sergio García Ramírez lo aplicó y lo fundamentó en el extraordinario caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, que recomiendo su lectura. Vamos a ver que el tema de la huelga. Yo me quedo con volvería a citar a Oscar Hermida. El instituto más atípico, de la parte más atípica, de la rama más atípica del derecho, de la afirmación de la huelga. O Manuel Palomeque López, legitimación del daño intencional. Lo dice Palomeque López, profesor de Salamanca. Legitimación supone la huelga, legitimación del daño intencional para forzar, recuperar, mantener o mejorar derechos. Y bueno, acá sí estamos en un tema litigioso, plenamente, que los abogados, que la abogacía tendrá que plantear y que los tribunales tendrán que resolver. Una nueva causal de despido unidireccional, que es contradictoria en la primera parte que queda vigente del 242 con el párrafo tercero y cuarto. Porque fíjense, ¿cuáles son las directrices fundamentales de la Ley de Contrato de Trabajo originaria? La huelga suspende, no extingue la relación laboral. Participar en ella no puede constituir causal de despido. Importa trato ilegal y discriminatorio la no reincorporación del personal involucrado en la medida. Y bueno, qué decir, nuestro 14 bis garantiza a los gremios el derecho de huelga. A ver, es decir, lo que me parece que acá está sobre la mesa es si reformamos o no reformamos la Constitución. Pero un decreto, por más que sea un DNU, no puede modificar la Constitución de esa forma.
más allá de Orellano, pero Orellano mismo también, ese fallo del 7 de junio del 16, también da a los sindicatos, al sujeto del conflicto, le da el derecho de huelga. Y bueno, ¿qué decir? El principal jurista del trabajo global, Alain Juppé, dice que la huelga sigue siendo un modo esencial de la acción sindical. Y fue sobre la base de la opinión de Juppé en un documento en el 2023 que la OIT mandó a la Corte Interamericana una consulta sobre la necesidad de un convenio sobre la huelga, que como ustedes saben no está específicamente regulado. Cito solamente la opinión consultiva 2721, que es importante de la Corte. Es importante porque la opinión consultiva 2721 imbrica los derechos fundamentales con los derechos humanos. Ahí dice, los derechos fundamentales serían el trípode de las relaciones colectivas: la huelga, la negociación colectiva y el sindicato. Y los derechos de reunión y libertad de expresión, derechos humanos, derechos fundamentales, los otros derechos humanos, unidos cuando están vinculados. Entonces, estamos en presencia, en este artículo del 242, esta modificación de derechos fundamentales y derechos humanos que tienen una protección supralegal. Y el derecho laboral establece un piso mínimo, nos dice la Corte, de protección, de carácter irrenunciable. Y recordar otra opinión consultiva genial de la Corte. Era la época del Cansado Trindade, de Sergio Ramírez. La opinión consultiva 18/03, párrafo 140 sobre los derechos fundamentales, donde prácticamente nos dice, aplica directamente la teoría de la eficacia de los derechos fundamentales, no solo a nivel público, sino entre particulares. Y nos recuerda cómo nace esta teoría. Nace con un gran laboralista alemán, después de la Segunda Guerra, presidente del Tribunal Superior del Trabajo de Alemania, cuando los empresarios alemanes en la reconstrucción alemana no se negaban o no aplicaban o miraban para otro lado los derechos fundamentales que tenía la ley fundamental del 49 de Alemania. Y ahí nace la teoría de la eficacia fundamental de los derechos, de la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares, que creo que es momento de actualizarla y de aplicarla en Argentina, porque hay pocos fallos que voy a citar, porque esta construcción y este estudio está hecho fundamentalmente, además de en Alemania, en España y en México, y parte en Colombia también. Vamos a ver los trazos de la reforma regresiva que afectan la libertad sindical individual, en principio, porque esto también está en el DNU, no en la 27742, pero ahora nos encontramos con un agregado caballo de Troya en el DNU 340. Según una injuria grave, la participación en bloqueos o tomas de establecimiento, mientras que el 94 de la 27742 dice: en modo condicional podrá configurar como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento. Entonces, ahí va a haber un tremendo problema probatorio, porque primero, podrá configurar, no es que configura. Es decir, que si yo participo en un bloqueo, trabajador o una trabajadora participa en un bloqueo, no es que configura automáticamente una causal de injuria grave. Ahora, ¿qué es la participación activa? Y hay muchas formas de participar. A ver, pararse frente a la fábrica reclamando porque no se paga, porque hubo despidos o porque no se paga un salario y establecer un
cántico o un reclamo de viva voz, es una participación activa. Y en caso que fuera una participación activa, es una causal de injuria grave. Pequeño problema, primero probatorio, después axiológico. Porque primero vamos a ver si se cumplen los fundamentos. Lo vamos a tener que tratar en el veredicto y después en el litigio. El tema es que el 242 crea una presunción cuando se afecta la libertad de trabajo, se impide el ingreso o egreso de personas y se ocasionan daños en las cosas o las personas. Pero ojo, le pone un requisito: previa intimación al cese. Con lo cual, si no está la previa intimación al cese, salvo que existan daños, ese despido será nulo. Ese despido será nulo. Bueno, ¿me tengo que ir, doctor? Bueno, perfecto. Entonces, afecta al trabajador, artículo 4 de la ley sindical, afecta al sindicato, artículo 5 y artículo 47. Y yo creo que esto tiene que ser visto desde la axiología con un sistema de pluralidad de fuentes. Porque acá de fuentes no solo está la libertad sindical, sino que también está la estabilidad del juego. Y creo que coinciden las circunstancias fácticas, hay que leerlos al influjo de esta normativa. Lo grave es que la injuria grave que establece es unidireccional, como decía, porque no dice una sola palabra sobre la conducta, por ejemplo, un lockout patronal. Lockout patronal sería causa de injuria grave para el trabajador en un despido indirecto. Debiera decirlo, al menos si hubiera tenido un mínimo de razonabilidad y de equilibrio. Bueno, yo digo, hay otras cosas muy graves. La resolución 901 del Ministerio de Seguridad y 893, hace 2 o 3 días, la Sala 9 de la Cámara de Trabajo, el voto de Pompa y de Álvaro Molestrini, Asociación Bancaria contra el Estado Nacional, mandó a decir a primera instancia la causa, pidiéndole al juez de primera instancia que analice la medida cautelar, porque había caso. Voy a decir 3 o 4 definiciones muy breves. Los piquetes de huelga y la ocupación de los lugares de trabajo, si son pacíficos, están legitimados por la UTE. En muchos dictámenes, tanto de la Comisión de Expertos como del Comité de Libertad Sindical. Esto está hecho desde el año 96 hasta ahora, imagínense. Pero hay que estudiar. A este legislador de ahora no le gusta estudiar, le gusta patotear. Entonces, si se estudiara, se podría hacer una cosa mejor. El despido por huelga tiene los mismos requisitos que cualquier despido con causa: proporcionalidad, contemporaneidad y subjetividad. La ilegalidad de la huelga no significa automáticamente una causal de despido. Así como en una huelga ilegal puede haber un hecho que sea causal del despido, en una huelga ilegal no automáticamente el que participe en ella puede ser despedido, porque la ilegalidad de la huelga apunta a la asociación sindical. Es un tema colectivo, no un tema individual. Bueno, el DNU 340 de decirles, para mí es un caballo de Troya, porque es un DNU dirigido a una actividad específica, la marina mercante, régimen de excepción de la marina mercante, pero en uno inmediatamente se reproduce textualmente el DNU 70 en lo que hace a la extensión de los servicios esenciales y la actividad de importancia, los servicios públicos, dice la ley 25877, servicio público de importancia trascendental
está en juego siempre la comunidad. No es lo mismo que actividades de importancia trascendental, que es lo que dice el 340. Por lo tanto, creo que es de una gravedad muy importante. Termino con 3 o 4 definiciones. El DNU enarbolaba como bandera la seguridad jurídica. Hoy estamos en una gran inseguridad jurídica, no solo trabajadores y trabajadoras, también el propio empleador. Que yo no me animaría en algunas de las figuras de la 27742 a decir que las apliquen. Y hay una gran debilidad en nuestro sistema democrático. La Cámara de Diputados de la Nación no se ha ocupado de rechazarlo, ratificarlo, se animan a ratificarlo al DNU. ¿Por qué miran para otro lado? La Corte, ¿por qué mira para otro lado? El caso CGT, un amparo que hace más de 16 meses que está a estudio en la Corte. Evidentemente, que todas las actividades comerciales e industriales sean declaradas esenciales implica una herida de muerte del derecho de huelga, porque aplicable a los servicios esenciales el 75% de guardia mínima, el 50% a la actividad de importancia trascendental, una figura que no se sabe, que no tiene nada que ver con el régimen de la OIT de servicios esenciales. Por tanto, colegas, estimadas y estimados colegas, creo que hay que enarbolar, hay que seguir enarbolando esas definiciones claras que tuvo la Corte con los fallos que comenzó en los años 2004. El trabajador, la trabajadora es el sujeto de preferente tutela constitucional y eso no puede ser sepultado. No puede ser sepultado porque acá pareciera que que la Constitución y los tratados internacionales los tenemos que mandar al archivo de los recuerdos. La Constitución, en ese considerando 10 genial de Madorrán, la Corte, decía que la Constitución no enuncia derechos huecos a ser llenados por el legislador. Este es el momento. Este es el momento. La Constitución no es un promisorio conjunto de sabios consejos librados a la buena voluntad del legislador. Las libertades protegidas son con derechos. Los derechos, y eso lo decía siempre en su estudio de los derechos fundamentales, Robert Alexis, ninguna directriz política triunfa frente a un auténtico derecho. Ronald Walton. Es cierto que estamos frente a escenarios muy difíciles globalmente, porque son los tiempos de los ingenieros del caos, los tiempos de la posverdad y los tiempos de cuestionamiento de todas las acumulaciones y inspiraciones colectivas del conocimiento y de los derechos sociales. Por tanto, hay muchos cuestionamientos que el propio, por ejemplo, sindicalismo tendrá que hacerse, pero tendrá que hacerse no destruyendo la construcción de esos tratados internacionales geniales, como que fueron un compromiso de la humanidad después de la Segunda Guerra. Veo que se profundiza el ataque a la autonomía del foro laboral, el procedimiento laboral, los principios fundamentales del derecho al trabajo, y se carga al fuero del trabajo, a la abogacía del trabajo y a la magistratura del trabajo con los problemas del empresariado, como si fuera culpable la justicia del trabajo, que tiene 80 años, de los problemas que hoy tiene el empresariado. Mi conclusión entonces es que el 242 de la 27742, evidentemente el objetivo es desalentar la huelga. El miedo paraliza, afecta a la libertad ontológica y también sindicalmente. Y yo
frase del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, muy aplicable hoy. La aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, porque el problema es este, frente al cierre de fábrica, a la no actualización de salarios, a la situación que hoy se vive, los colectivos laborales tienen temor a la miseria, tienen temor también de protestar y de impugnar esas modificaciones. Por ello, colegas, creo que, como siempre, es esencial la independencia judicial. Es esencial que haya un juez, que haya una jueza que diga que no a esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Viernes a esta hora a todos y todas las que están presentes. El agradecimiento de rigor, pero necesario a FOFETRA, a la organización, al Colegio de Abogados de San Nicolás, a Alejo Maesté, su presidente que está allí, a Sebastián, a Diego Virado, a todos los que estuvieron en la organización. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, me toca al final, inmerecidamente, estando al lado de un gran amigo y un gran maestro, por decirlo a Luis. Y bueno, a mí me toca hablar un poco de despido discriminatorio y ley base, que fue el tema que mencionamos con Diego, que por ahí era un tema interesante para tocar. Y yo quería hacer, digamos, dividir la exposición en dos o tres partes. Primero, hacer una pequeña introducción, luego ver cómo estábamos antes de la ley base en este tema, algo más o menos todos conocemos, pero cuál era una especie de estado del arte del tema del despido discriminatorio, y luego ver qué no está en la ley bases y qué alternativas podemos plantear, ¿no?, frente a este cambio en particular. Recuerdo que el año pasado estuve aquí también en este mismo lugar, pero antes de la acción de la ley bases, y hablaba yo, si bien relacionado a otro tema, el tema de las universidades agravadas, del decreto 70, ¿no? Ahora ya no tenemos la excusa formal, la excusa que es un decreto, es una ley, y por lo tanto vamos a tener que ser, en todo caso, cuestionar o discutir la validez material de esta norma y ya no formal. ¿Por qué ahora lo hizo el Poder Legislativo, ¿no? Y esto, en línea con las exposiciones del panel anterior, y lo que dice Luis, va a ser un compromiso de los abogados y las abogadas en los planteos, y particularmente a los jueces nos va a tocar, digamos, esta idea de ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad, lo que hablaba recién también Luis, ¿no? Estas son etapas bastante revulsivas, ¿no?, en las cuales vuelve a actualizarse la vieja discusión de cuán contramayoritario debe ser el Poder Judicial, ¿no? Hay veces, justamente cuando están en juego derechos fundamentales, que el Poder Judicial tiene que ser contramayoritario. Es decir, tiene que hacer respetar los derechos fundamentales frente, Luis lo citaba a Robert Alexis, frente a lo que Alexis dice, ¿no?, las contingentes mayorías parlamentarias no pueden tirar por la borda los derechos fundamentales. Bueno, este es un caso que me toca a mí, y me toca a Luis también de huelga, es un caso en el cual esto vuelve a actualizarse, ¿no? Una de las cosas fundamentales de la reforma laboral de la ley bases es que, esto lo sabemos todos los que nos dedicamos a esto, que la ley bases vino en muchas cuestiones a detonar o desactivar reglas que la jurisprudencia había venido construyendo trabajosamente sobre determinadas cuestiones, ¿no? En muchos de los temas de la reforma laboral de la ley bases sucede esto, pero con dos sucede de manera muy paradigmática. Una es el tema de la reforma del artículo 29 de la ley de contrato de trabajo, que es una norma que viene directamente a desafiar un plenario de la Cámara Nacional de Relaciones del Trabajo, el plenario bajo en Telefónica, y el otro es el tema que me toca a mí, el tema del despido discriminatorio, porque el artículo 245 bis de la ley de contrato de trabajo según ley bases no es otra cosa que una norma teledirigida a desactivar una consolidada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en línea con lo que todos los temas del país venían resolviendo. Relación presente de la Corte, obviamente, la intención de desactivar la doctrina del caso Álvarez con Cencosud, en relación al fondo, y el aspecto procesal, la doctrina del caso Pericori contra el Colegio de Abogados, en los años 2010 y 2011, respectivamente, reiterados y replicados en muchos precedentes posteriores por la Corte, ¿no? Entonces,
Entonces, esto es lo primero que hay que sostener. Esto es por eso decía, empezaba con la relación entre los poderes del Estado, los límites y contrapesos que uno se ponen a otro, ¿no? Acá vemos cómo el poder legislativo, que es por excelencia el poder del Estado, donde están los representantes del pueblo, vino a legislar para desactivar una jurisprudencia muy garantista de la Corte Suprema que tutelaba de manera muy intensa derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Ese es el primer punto que hay que marcar. ¿Qué se decía antes de la ley de bases en esta materia? Bueno, también lo hago rápido por conocido. Nuestra ley nuestra ley laboral no tenía un capítulo o una norma específica sobre despidos discriminatorios o despidos agravados en general. Nunca lo tuvo, a excepción de una norma tan nefasta como esta, que fue la ley 25.013, en su artículo 11 establecía algo similar, ¿no? Una indemnización agravada por despido discriminatorio, que en aquel caso tarifaban un 30% adicional, todavía más avara que esta, ¿no? El despido cuando era discriminatorio. Es una norma que estuvo vigente muy poco tiempo, entre los años 98 y 2004, fue derogada por el artículo 41 de la ley 25.877, y prácticamente no tuvo aplicación, y ya en ese momento destacados maestros de nuestra disciplina como Juan Carlos Fernández Madrid o Rodolfo Caponfilas habían escrito largamente sobre su inconstitucionalidad en aquel momento, ¿no? Derogada esa ley, volvimos a tener el régimen general de la ley de contratrabajo, que, como digo, no tiene un capítulo específico sobre despidos discriminatorios, violatorios de derechos fundamentales, agravados, etc. Pero sí hay figuras especiales, ¿no? Las conocemos todos, ¿no? El despido por causa de embarazo o maternidad, el 178 del LST, el despido por causa de matrimonio, el 182, el 181, el 182, el despido de un trabajador que está atravesando la licencia por enfermedad, el artículo 213, la ley de contrato de trabajo, y fuera de la ley de contrato de trabajo también, ¿no? Obviamente la ley 23.551 de secciones sindicales, artículos 47, 48, 52, y también otra norma que acaba de ser derogada también por la ley base, que no suele mencionarse cuando se estudia el tema del despido discriminatorio, pero que, en mi opinión, por lo menos claramente, era una norma que tutelaba un supuesto despido discriminatorio, o por lo menos despido agravado, que es el artículo 15 de la ley 24.013, ¿no? Nosotros hablamos habitualmente de indemnizaciones agravadas, algunos llaman multas, yo creo que no lo son, pero y se mencionan todas esas juntas, ¿no? El 8, 9, 10, 15, 24.013, 1, 24.013, etc. Tal vez, muchas veces hemos incurrido en el pecado de calcular sin discriminar conceptualmente qué significa cada una de ellas. Bueno, el artículo 15 de la ley 24.013 es una norma clara que sanciona y repara el daño de un despido en represalia al trabajador que reclama el registro de la relación de trabajo, ¿no? Ahora derogado por la ley base, pero ahora con un supuesto fuera de la LST, en este caso, de despido discriminatorio, claramente, despido en represalia por reclamar la registración, ¿no? En cuyo caso, si el despido era directo, hay una confusión ius et iure de discriminación, no admite prueba en contrario, mientras que si el despido es indirecto, el empleador puede probar que la causa que llevó al trabajador contra ese despedido no estaba vinculada al pedido de registración. En este caso admitía prueba en contrario, pero claramente es un despido agravado, duplicando la indemnización, en aquel caso por causa de represalia o discriminación. Incluso la ley de contrato de trabajo original tenía otras normas al respecto, cuando Luis mencionó el tema de la no reincorporación en caso de huelga, pero también la ley de contrato de trabajo original al trabajador que volvía de la licencia sindical o de un cargo electivo político, si no era reincorporado, la ley expresamente establecía la nulidad de ese despido o no reincorporación y obligaba a reincorporarlo. Creo que el artículo 239, si no me recuerdo, de la ley de contrato de trabajo original. Y también el caso del trabajador que, quedando incapacitado parcialmente, no puede volver a hacer las mismas tareas que antes, el 212, tercer párrafo, ¿no? Ahora la ley dice que tiene que pagársele el 100% del 245, pero la ley de contrato de trabajo original remitía al viejo artículo 198, es decir, un año de salario en 245, lo consideraba realmente un despido discriminatorio, que lo es, sin duda. Si el trabajador queda incapacitado y no tiene la misma posibilidad de hacer el trabajo que hacía antes y el empleador tiene un puesto de trabajo racional y no lo hace, eso es una discriminación por razón de salud. Bien, todos estos eran casos de despidos reglados como discriminatorios, aunque solo excepcionalmente, en el caso de la ley sindical, se establecía la nulidad del despido como solución general. Ahora bien, esto cambió muy notoriamente
el paradigma de los derechos humanos en el texto de la Constitución, en el inciso 22 del artículo 75, claramente nos pone frente a un nivel de protección de derechos fundamentales muy diferente. No es que no hubiera antes herramientas en nuestra Constitución para hacer esta protección, pero esto ya no nos permite mirar para otro lado, y eso es lo que explica, no otra cosa, es lo que explica que es a partir de entonces cuando empiezan los planteos de los abogados, los planteos de los académicos y las primeras sentencias que empiezan a decir, cuidado, si hay una discriminación, una violación de derechos fundamentales en el despido, esto es un despido agravado, no es un despido penalmente justificado, es un despido que viola derechos fundamentales, y en el contexto de la Constitución reformada, esto lo va a decir más explícitamente el fallo de la Constitución después, ¿no? Pero antes muchos laboralistas lo habían planteado, en el concepto de esa Constitución reformada, estos despidos no pueden ser resarcidos en los términos del artículo 245, merecen una protección reforzada. Y esa protección reforzada, el spoileo desde ahora, es la nulidad del despido y la recuperación del trabajador, si es que él quiere volver al empleo. Y es por eso que algunos autores empezaron a escribir ahí, pues lo mencionaron a Fernando Madrid, a Moisés Médica, a Ricardo Bernaglia, bueno, Luis también, Roberto Poma, Amanda Cauel, muchos empezaron a escribir por los años 94, 95, 96,